Bien, vamos a continuar con el tercer y último tutorial. Bienvenidos una vez más a un tutorial de Circuit Playground Express. En esta ocasión vamos a ver el uso de sensores y módulos externos. Entonces, en la sección pasada ya vimos que nosotros podemos interactuar con los sensores que ya vienen integrados en nuestra tarjeta Circuit Playground Express, pero pues tenemos unos pines de salida y todavía no hemos visto qué se puede hacer con ellos. Entonces vamos a ver en esta sesión qué es lo que se hace. Primero, pues veamos nuestra tarjeta una vez más. Entonces acá tenemos dos salidas positivas que son de 3.3 voltios y una tercera salida positiva, pero esta es de 5 voltios. Entonces, dependiendo de los sensores que utilicemos y del el trabajo que queramos hacer, podemos necesitar 3.3 voltios o 5 voltios. Además de eso, pues tenemos tres salidas negativas que están señaladas como el GND, que son la tierra física pues, de esta tarjeta. Entonces, para más detalles, pues ya si quieren saber un poquito más de las especificaciones, como siempre, aquí dando clic en la imagen, podemos tener directamente el enlace a la página en la que están más detalles. Entonces, además de esto, pues tenemos muchos pines, tenemos varios pines, no tantos como podríamos tener en un Arduino o un Arduino Mega, pero eso se contrapone a que estos pines pues tienen doble funcionalidad o muchas veces triple, o sea, tienen múltiples funcionalidades todos los pines. Tenemos el pin A0, que también es el pin digital 12, asimismo el A1, que es el pin digital 6 y así sucesivamente. Y en su mayoría, todos los pines excepto el pin A0 pueden reaccionar de manera táctil. ¿Qué quiere decir? Que si yo toco un pin, pues eso va a ser como si yo estuviera presionando un botón. O sea, él va a reaccionar a mi dedo o a cualquier parte de mi cuerpo con el que yo lo toque. Entonces, asimismo, pues tenemos otros pines acá muy especial, que son el A6 y el A7, que serían D0 y D1, que tienen salidas seriales. Son salida serial acá y entrada serial. Entonces esto pues para establecer comunicación con algunos módulos o con algunos apartados especiales. Entonces muy bien, vamos a continuar y vamos a trabajar nuevamente con el ejercicio de Hola Mundo de los microcontroladores, pero esta vez vamos a utilizar pues un LED externo. Aquí están algunos elementos que vamos a utilizar. En este caso hay un protoboard, hay unos resistores o también conocidos como resistencias. Tenemos unos cables tipo Caimán, el diodo LED que vamos a utilizar precisamente y unos cables tipo Jumper. Entonces vamos a ver un poco más a fondo lo que es cada uno de estos elementos. Entonces el protoboard, que es el primero, el protoboard facilita, lo que hace simplemente es facilitar la conexión. ¿En qué sentido? Yo tengo esta tabla acá que tiene muchos puntitos y si ustedes se fijan, acá hay una fila que tiene un número 5 y hay diferentes columnas, como si estuviéramos en Excel. Entonces está la columna A, la columna B, la columna C y así sucesivamente, y está la fila 1, 2, 3. Entonces, ¿qué particularidad hay? Como dice acá, cada fila es una misma conexión, o sea, las entradas, todas las conexiones que yo haga en una misma fila es como si estuvieran atados o unidos por un cable. Entonces, todo lo que yo conecte en la fila 5, todo lo que esté en este punto, en cualquiera de las columnas de la fila 5, pues van a quedar conectados entre sí. A excepción de estas dos columnas que tenemos a los lados, que tienen un positivo y un negativo, que no funcionan como filas, sino como columna, como se ve acá. Estas son las filas y acá están las columnas. Entonces ellas funcionan en sentido de columna precisamente para facilitar la conexión de positivos y negativos. Entonces yo podría conectar una entrada positiva acá y una entrada negativa acá y toda esta fila de aquí podría seguir sacando yo salidas positivas y negativas para ponerlas en la protoboard o en otro espacio. Entonces asimismo pues al conectar un elemento este queda insertado como se observa en la imagen, como está aquí, quedan insertados y se realiza una conexión. Entonces, eso es lo más importante del protoboard, que es un elemento que nos va a permitir a nosotros facilitar la conexión entre dos elementos, entre dos elementos externos. Entonces, el diodo LED es un dispositivo de dos terminales. Como ustedes ven acá, él tiene una terminal positiva y una negativa.
fácilmente reconocibles porque esto es como un bombillito y la pata más larga siempre va a ser la positiva y la pata más corta la negativa. Ahora, en caso de que pues tengan las dos patas del mismo largo por alguna casualidad de la vida, siempre van a poder reconocer el lado positivo porque es el lado curvo, y si ustedes observan un LED, el lado negativo va a tener una parte como aplanada, como achatada. Entonces así van a reconocerlo fácilmente. Entonces es importante que el LED solamente brilla cuando está conectada su pata positiva a una parte positiva y la pata negativa a una parte negativa. Cuando está en el sentido contrario, él no permite el flujo de corriente, por lo que no va a encender. Entonces esto es importante porque el diodo LED suele ser utilizado para proteger circuitos, para que la corriente solamente vaya en un sentido y pues es muy fácil utilizarlo como fusible porque si pasa mucha corriente por él, él se va a quemar. Entonces normalmente para esto se le suele utilizar siempre, se lo suele proteger mediante resistores. Entonces esto que tenemos acá son los resistores, como se veía antes, son resistores o también llamados resistencia. Entonces, ¿qué es importante de estos elementos? Estos elementos se usan para introducir una resistencia eléctrica a un circuito. Entonces, como ya vimos, el diodo LED es muy sensible a las altas intensidades de corriente. Entonces, lo que hacemos es poner una resistencia para disminuir un poco la corriente que va a llegar hasta ese punto y, pues, asimismo proteger nuestro diodo LED. En general, en los tutoriales que vamos a utilizar, pues podemos utilizar resistores de diferentes valores que se miden en ohmios. No, o sea, en este momento no nos va a importar puntualmente de cuánto es la resistencia. Con los resistores que tienen incluidos en el kit puede ser suficiente para este tutorial. Entonces ahora, los que nos ayudan a hacer las conexiones, que son estos que están aquí, los cables. Entonces, esta parte que ustedes ven aquí es un cable tipo jumper macho-hembra. ¿Por qué? Porque la parte que termina en punta se le llama macho y la parte que tiene una punta cóncava, pues, donde se pueden insertar cosas, se le llama hembra. Entonces, aquí lo que nosotros vamos a poder hacer es extender conexiones de algunas cosas. También tenemos una variable de cable jumper llamada macho-macho, que terminan las dos en punta. Esto especialmente útil para para los elementos que tienen una entrada hembra pues en ellos, o para llevar corriente de un lado a otro dentro del protoboard. Y asimismo, o para dejar una salida. Asimismo, tenemos acá los cables tipo caimán o alligator, que se conocen en inglés. Entonces, estos cables son muy especiales porque, pues, como bien lo dice, tiene una boquita que parece caimán, el final. Entonces, ellos pueden pueden atrapar fácilmente las puntas macho o las puntas de los pines de los demás sensores. Entonces ahora vamos a trabajar un poco con esto que ya hemos visto y vamos a volver a hacer nuestro ejercicio de Hola Mundo, ya no prendiendo un LED, el LED de 13, sino un LED que va a estar conectado de manera externa por medio de protoboard. Entonces, acá está el código. De todos modos, ahorita vamos a ver un poco la explicación de por qué tenemos acá el botón de tocar un pin, precisamente para ver cómo se puede interactuar con los pines, no solamente sacando voltaje ahí, sino utilizándolos como entrada, porque como ya dijimos anteriormente, pues los pines son sensibles al tacto. Entonces, vamos a hacer esto y pues primero para eso vamos a trabajar en el montaje. Entonces vamos a montar este código en MakeCode. Entonces ya estamos otra vez aquí en MakeCode y lo que vamos a hacer es que vamos a utilizar esta vez el bucle forever, como si estuviéramos trabajando con el ejemplo de las luces. Pero como ya vimos, estamos buscando un input y vamos a buscar tocar uno de estos pines. Entonces, en este caso, yo lo que hago es buscar acá en Mode la parte de los botones. Entonces, voy a arrastrar este que dice button A is pressed. Lo busco. Y si yo busco las variaciones, pues acá están los pines. El pin A7 precisamente, que es el que está en el ejemplo. Entonces, vamos a ponerlo.
y vamos a utilizar un condicional. Entonces, if, ponemos acá un bloque if, y ponemos acá este bloque del pin 7. Entonces, ¿qué queremos decir aquí? Cuando el pin 7 was pressed, o sea, que cuando yo esté tocando el pin 7, si the volume is pressed, again, entonces, otra vez, como esto va a estar verificando constantemente, él va a revisar si el pin 7 ha sido tocado o no. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar otra vez los pines y vamos acá a buscar digital write. Y en un pin de salida cualquiera, que es el que vamos a utilizar, en este caso vamos a utilizar el A1. O sea, el A1 va a ser el pin que dé la señal de corriente alta o corriente baja para que se prenda o se apague el LED. Vamos a ponerle acá. Y vamos a poner un wait. Entonces, hay algo que yo no expliqué en los anteriores tutoriales, y es que si ya sabemos precisamente qué bloque de código estamos buscando, podemos escribirlo acá. Entonces yo puedo buscar acá wait y me salen las coincidencias de lo que yo posiblemente estoy buscando. Entonces estoy buscando un wait, simplemente lo saco de acá y lo arrastro y pongo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces se va a prender un segundo y asimismo estamos buscando que lo apague después de ese segundo. Bien. Entonces está acá. Entonces cuando yo esté tocando, él va a empezar a prender y apagar, y si no lo estoy tocando, pues va a permanecer apagado. Porque aún si lo toco, pues él va a prenderse y luego se va a apagar. Entonces siempre que no lo toquen, él va a estar apagado. Entonces muy bien, ese sería todo nuestro código, eso sería acá. Entonces ya tengo yo conectado aquí mi Circuit Playground Express al computador. Lo que voy a hacer es darle download. Como estoy en la aplicación de MakeCode, pues él directamente va a hacer todo el proceso. Entonces ahora vamos a ver, con base en la presentación de diapositivas, cómo es que se hace el montaje. Entonces el montaje está acá. Primero les voy a dar una explicación y luego voy a poner el video de cómo se haría físicamente para que no haya pierde. Entonces primero el montaje, vamos a sacar, basarnos todo en el LED. Entonces vamos a tomar la pata positiva del LED y la vamos a poner en una fila, en cualquier fila que nosotros queramos de la protoboard. Entonces, vamos a tomar la pata negativa y la vamos a poner en una fila diferente, ¿sí? O sea, positivo en una fila, negativa en otra fila. Ya sabemos que no importa si están en la misma columna, lo importante es que estén en diferentes filas para que pues, vayan a estar ahí y podamos sacarle la salida. Entonces ahora vamos a conectar una de las patas de la resistencia, cualquiera, ya sabemos que pues esta no tiene polaridad, entonces no importa cuál es el positivo y el negativo. Vamos a conectar una de las patas donde está la pata negativa y en la misma fila, y la otra la vamos a conectar en otra fila, y a esa misma fila vamos a conectar la punta de un cable macho-macho, pues en este caso lo hemos pintado de color negro, que universalmente se reconoce el color negro como la parte negativa o GND del circuito, y en la misma fila donde está la pata positiva, pues vamos a conectar un cable macho-macho, también de color rojo, que es el universal, para denotar la parte positiva. Entonces, ahora vamos a ir a la parte del cableado, y el cable positivo, pues lo vamos a conectar a una punta caimán, un cable de punta caimán, y a la parte negativa también, y vamos a ir a nuestro Circuit Playground Express, y vamos a conectar la parte negativa a GND, y el positivo al pin que nosotros habíamos dicho, que en este caso es el pin A1. Entonces, vamos a ver cómo se haría eso físicamente. Entonces, ya estamos aquí con la protoboard. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tomar nuestro LED. Ahí está la pata positiva, que es la más larga, y la pata negativa, que es la más corta. Entonces vamos a ponerla en una fila cualquiera, la pata positiva y la pata negativa. Como ya vimos, pues acá las filas son las que tienen los numeritos. Entonces está conectado en cualquier fila. Y vamos a tomar un resistor de cualquier resistencia. En este caso no nos importa mucho porque pues solamente es un LED. Y vamos a conectar una pata en línea con el negativo, ¿cierto? Que ya vimos que es esta. Y vamos a conectar la otra pata en cualquier otra fila. Entonces, ahora lo importante es que vamos a tomar aquí, vamos a tomar un cable, que en este caso pues yo voy a utilizar el rojo precisamente para denotar más fácilmente que es el positivo. Entonces lo voy a poner en la misma línea, en la misma fila donde está la pata positiva. Entonces la pongo aquí al final.
Y ahora, donde terminó la última pata, pues tiene que ser la pata negativa. Así que lo vamos a conectar aquí al final. Listo, entonces ya tenemos la conexión hecha con el protoboard. Ahí está. Y ahora lo que vamos a hacer es que, pues yo ya previamente los había unido con cables tipo Caimán. Y vamos a conectarlos a nuestro Circuit Playground Express. Entonces voy a tomar la parte negativa, que es la de color negro, y se la voy a conectar al GND. Y ahora voy a tomar la pata positiva y se la voy a conectar al pin que habíamos dicho, que es el pin A1 en este caso. Entonces voy a levantarlo un poquitico. Y aquí. Entonces, el LED aún no enciende. ¿Por qué? Porque nosotros en el código le dijimos que solamente encendiera si yo toco uno de los pines. ¿Cuál era? El pin A7. Entonces voy a tocar ese pin con mi dedo. Y como verán, el LED va a empezar a encender y apagar. Entonces aquí en este caso estoy utilizando mi dedo como si fuera un interruptor. Entonces eso podría haberlo yo unido a los botones, que cuando presiono un botón o todo eso. Simplemente es para que vean el potencial de los pines, cómo podemos hacer nosotros tocando que ellos hagan algo o alguna cosa diferente. Muchas posibilidades. Entonces estamos nuevamente aquí, ya vimos cómo se hace el cableado y cómo funciona el código que acabamos de hacer. Entonces vamos a ver otro de los módulos que vamos a utilizar en este tutorial, que es el servomotor. Entonces el servomotor es un motor pequeñito que tiene la funcionalidad de, a diferencia de un motor normal, él no va a estar funcionando constantemente, sino, o sea, girando constantemente, sino que él tiene la posibilidad de girar a una posición en específica, como por ejemplo, en los carritos de juguete normalmente se utilizan servomotores para la parte de la dirección, en los carritos a control remoto. Entonces, cuando yo envío una señal, puedo hacer que una de las patas o la rotación pues que tenga el eje del servomotor vaya a 90 grados, a 45 grados, que vaya a una posición en específica entre un rango de 0 y 180 grados. Entonces, este servomotor posee 3 pines para su conexión, el positivo, que está acá, que es el cablecito rojo, el negativo, que en este caso pues es café, y el pin de control, que es por el que le vamos a enviar nosotros información a través de un pin digital. Entonces vamos a utilizar esto para darle información a nuestro servomotor. Entonces, ¿cómo vamos a controlarlo? Pues en este caso, desde Arduino es un poquito más complicado. Hay que hacer algunos pasos iniciales, hay que cargar una librería y todo eso. Pero aquí con Circuit Playground Express, controlar un servomotor nunca fue tan fácil. Porque vamos a poder montar un código muy rápidamente que nos va a permitir controlar el servomotor pues, de una manera muy, muy fácil, muy gráfica y muy visual. Entonces, vamos a ver cómo hacemos esto. Entonces, estamos aquí una vez más en el editor de MakeCode. Y vamos a utilizar entonces, vamos a interactuar con el servo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a programar un código en el que cuando yo presione un botón, ya sea el botón A o el botón B, nuestro servomotor se vaya hacia cierta posición, como si yo tuviera un botón para abrir una puerta y un botón para cerrar una puerta. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a utilizar un condicional, en este caso, un bloque if, y vamos a utilizar un else if. Entonces presionamos 2 veces y para eliminar el else, porque pues no lo vamos a estar utilizando en este caso, vamos a eliminarlo acá con el else. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a buscar acá en el input, podemos buscarlo directamente, el botón A. Entonces vamos a buscar acá, botón A is present. Entonces, if botón A is present, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a buscar el servo. El apartado del servo está en interacciones con los pines, está acá hacia el final, justamente aquí, servo write y servo set pulse. Entonces, podemos utilizar esto o también hay como una especie de librería adicional, extension. Podemos acá incluir una mini librería de servo, pues realmente lo único que haría sería como ponernos las instrucciones que podemos enviarle a los servos pues de una manera un poquito más visible. Nos da unas pocas herramientas más. Pero pues en general podemos utilizar cualquiera de las dos. Yo voy a utilizar en este caso
la de los pines, pero pues ya sabemos que existe también como una mini librería adicional que podemos utilizar para eso. Vamos a utilizar acá servo right. Vamos a ponerla acá. Y vamos a decir que cuando nosotros presionemos el botón A, se ponga a 180 grados. Entonces, ¿qué más vamos a hacer? Que para que vuelva, digamos, a su posición inicial, vamos a seleccionar esto acá, copiamos y pegamos, y vamos a presionar el botón B. Cuando esté presionado el botón B, entonces nuestro servo va a volver a su posición inicial. Entonces, servo right, y acá le ponemos 0 grados. ¿Listo? Entonces, esto así, haciéndolo interactuar de una manera muy sencilla, muy simple. ¿Por qué? Porque lo que queremos ver es cómo funciona el servomotor. Nosotros podemos hacerlo interactuar, como están viendo aquí, con otras partes de la Circuit Playground o incluso con los sensores podríamos hacerlo en plan que cuando haya luz, como si fuera una puerta automática, que cuando esté de noche pues deje, abra la puerta o cierre la puerta más bien, que la mantenga cerrada y cuando esté de día pues la abra como si fuera la puerta de un almacén o algo por el estilo. Entonces eso podemos hacerlo. Pero en este caso simplemente vamos a ver como si estuviéramos controlando una puerta desde unos botoncitos. Vamos a conectar nuevamente el Circuit Playground Express al computador. Le vamos a poner un nombre. Entonces, servo tutorial. Y vamos a darle download. Entonces esperamos a que se suba la tarjeta y vamos a ver cómo se haría la conexión desde de manera física. Entonces volvemos acá a la presentación. Primero les voy a mostrar qué es lo que vamos a hacer en general. En el montaje entonces tenemos acá nuestro servomotor y tenemos una salida de pines. Él tiene salida hembra, él tiene un pinal hembra, y termina en hembra. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nosotros vamos a buscar 3 cables macho-macho y se los vamos a conectar al positivo, al negativo y al de datos, al de control. Y seguidamente vamos a hacer lo mismo que hicimos anteriormente. Como termina en punta macho, pues le vamos a poner unas puntas de caimán, siguiendo pues el código de colores de preferencia. Realmente los colores acá no tienen ninguna influencia, pero pues es para que ustedes se guíen más fácil visualmente. Entonces vamos a conectar el negativo con el negativo, el positivo con el positivo y control con control. Y eso mismo lo vamos a conectar acá. Negativo a GND, positivo lo vamos a conectar a Vout, de 5 voltios, y control lo vamos a conectar a la 1, que es el pin que nosotros dijimos que íbamos a controlar en nuestro código. Entonces, ahora sí, vamos al montaje físico. Listo, entonces vamos a proceder con la instalación. En este caso ya tengo yo conectados. Ahí vemos que está el cable amarillo, que tienen también el cable naranja, que tiene una salida naranja, el cable positivo que tiene una salida roja y el cable negativo, que aquí es café, le puse una salida negra. Entonces aquí lo que hice fue cablear esto y conectar las puntas a los cables de tipo caimán, como se vio en el instructivo, en el video instructivo. Y ahora lo que hago es conectar a las entradas que deben ir. Entonces habíamos dicho que el negativo va a ir a GND, precisamente acá, tengo un poco corrido. El positivo va a ir a Vout y el A1 va a ser el pin de control. Entonces vamos a ver cómo funciona esto. Entonces si ahora, aquí ya moví un poco el Circuit Playground y el servomotor para que se vea la interacción. Tan pronto yo presiono un botón, pues él se va a una posición. Y cuando yo presione el botón B, va a volver a su posición inicial, que sería 0. Entonces con esto lo que podemos hacer es abrir una puerta. O podemos establecer que no vaya exactamente a 90 grados ni nada de eso. Que vaya a una posición específica como si estuviéramos controlando una dirección. Entonces esas son las posibilidades que tenemos con el servomotor. Bien, entonces ya vimos cómo funciona el servomotor ya de manera física y cómo podemos controlarlo, qué posibilidades tenemos. Entonces, vamos ahora a introducir un sensor que viene también en el kit, que es el sensor de proximidad HC de tipo HC SR04. Entonces, este es un sensor de ultrasonido que se puede utilizar para medir proximidad y tiene 4 pines. Entonces, tiene el pin positivo, que en este caso es BCC, tiene un pin negativo que es GND,
Y además de eso tiene dos pines con los que nosotros nos vamos a comunicar, que es trig y eco. Entonces, ¿cómo funciona? Funciona como un murciélago, por eso acá la batiseñal. Entonces, él lo que hace es utilizar, como si estuviera utilizando en colocación, él emite una onda de ultrasonido y entonces este emite un ultrasonido en específico por el lado derecho, el R, y lo recibe por el T. Entonces lo que hace es que envía la onda y cuando la recibe, pues uno puede calcular el tiempo que se demora y utilizando espacios igual a velocidad por tiempo, de una manera así muy burda, puede hacer el cálculo. De todos modos, este cálculo no tenemos que deducirlo ni nada porque el fabricante nos da directamente el cálculo que tenemos que hacer. Entonces, vamos a ver cómo sería el código. En este caso, es un código un poquitico más complejo, es un poquito más completo, tiene algunas cosas más. Entonces, como ya les decía, nosotros tenemos dos pines, el pin trig y el pin eco. Entonces, vamos a conectar el pin trig a un pin digital, porque lo único que vamos a hacer es enviar poca corriente o enviar mucha corriente. Entonces vamos a, como para enviar esa onda, y con el otro lo que vamos a hacer es que en el pin 4 vamos a recibir un pulso, vamos a recibir la duración de cuánto se demora, o sea, vamos a calcular acá el tiempo de cuánto tarda en llegar la onda de vuelta. Entonces, una vez más, aquí vamos a utilizar el console log. Entonces, vamos a utilizar el console device y para eso pues solamente está disponible en Windows 10. Entonces, acá está el cálculo que les decía. Este es un cálculo especificado. Se ve un poquito complejo. Esto es especificado por el fabricante. Pero pues vamos a ver una forma más fácil de hacerla. Entonces, vamos a MakeCode. Entonces ya estamos aquí en MakeCode y vamos a ver entonces qué era lo que decíamos. Primero, pues vamos a ver en qué pin vamos a conectar el trig y en qué pin el eco. Entonces habíamos dicho, según lo que está en la presentación, que en el pin A3, entonces vamos aquí a pin y vamos a digital write. Entonces vamos acá a hacer un digital write y vamos a hacer en el pin A3, vamos a ponerle bajo. Esto es para asegurarnos de que siempre que vayamos a hacer la medición, pues esté apagado. Como el código original, el código que está en la diapositiva está así, pues voy a replicarlo, pero esta parte simplemente es para asegurarse. Esta parte pues no hace una función en específico hasta ahora. Entonces vamos a esperar cuando ya esté acá en low. Vamos a esperar, wait. Y vamos a poner un tiempo muy pequeñito porque pues realmente ese tiempo no es muy importante. 2, 1, 2, 3, 4, 5. Eso es menos de un segundo. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Ahora sí, vamos a enviar el pulso. Entonces, copiamos y pegamos. Vamos a enviar un pulso. Entonces, estamos enviando la onda. Esperamos un tiempo prudencial, que en este caso la especificación del fabricante es de un segundo. Entonces, vamos a esperar acá un segundo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, después de eso, pues vamos a dejar de emitir la onda. Entonces, vamos a ponerla acá en loud otra vez. Y ahora sí, vamos a recibir la distancia. Entonces, acá solamente estamos recibiendo la onda. Vamos a buscar aquí otra vez con pines. Y vamos a buscar una parte en la que se hable de pulsos. Entonces, cuando yo recibo un pulso alto, o sea, que es el momento en el que yo estoy enviando un pulso desde uno de los cilindros, entonces cuando empiece a recibirlo en el otro, ¿qué es lo que voy a hacer? Vamos a buscar, vamos a crear una variable, pues acá está variables, una variable, y vamos a crear una variable llamada duración, que es donde vamos a guardar las cosas, y también vamos a crear una nueva variable llamada distancia, de una vez. Entonces ya sabemos que las variables son como cajitas de memoria en la que nosotros guardamos información. Entonces vamos a tomar la instrucción set aquí y vamos a poner nuestra variable duración y vamos a medirla con la instrucción del pulso. Entonces vamos aquí a pin otra vez y vamos a poner pulse duration. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Nosotros estamos enviando la onda desde aquí y con esto cuando el pulso esté alto pues vamos a medirlo, o sea, cuando nos llegue la onda y vamos a ver cuánto tiempo duró eso. Entonces, cuánto pasó entre uno y otro y a ese tiempo lo vamos a llamar la duración. Entonces, vamos a proceder a hacer el cálculo
Y pues ustedes vieron originalmente en la diapositiva, eso se veía algo complicado, pero vamos a utilizar un trucazo acá del editor de consola de JavaScript. No es necesario que sepamos JavaScript, así que vamos a ver cómo es eso. Entonces, ya sabrán que JavaScript tiene que ver con programación, entonces vamos a ver cómo se hace esto. Simplemente vamos a poner la variable distancia y nos vamos a basar en duración. Entonces, vamos acá otra vez a variables, traemos nuestra variable de duración. Entonces, duración, pero la vamos a dividir entre dos. Entonces, acá está map y cómo dividimos. Vamos a arrastrar esta de acá y arrastramos la variable acá y dividimos entre dos. ¿Por qué dividir entre dos? Porque la onda tiene que ir y volver. Entonces, a nosotros realmente nos interesa no el tiempo completo, sino la mitad, porque nosotros queremos saber no qué distancia hay de ida y de vuelta, sino la distancia que hay de ida o la distancia que hay de vuelta, que deberían ser lo mismo. Entonces, por eso dividimos entre dos. Ahora, eso tenemos que multiplicarlo por 17 y todo dividirlo entre 500. Entonces, para no ponernos a sacar más y más de estos cositos, vamos acá a JavaScript. Entonces, acá vemos qué es lo que estamos haciendo. Entonces, vamos a hacer ese mismo cálculo. Vamos a poner acá un paréntesis, ¿cierto? Cerramos paréntesis. Entonces, vamos a abrir otro para ir protegiendo cada una de las operaciones que vamos haciendo. Entonces, eso lo multiplicamos por 17 según el fabricante. Y todo eso tenemos que dividirlo entre 500. 500. Entonces podríamos dejarlo así. Realmente, pues es más fácil para protegerse y curarse en salud por otro paréntesis. Y cuando volvamos nosotros acá a la parte de blogs, lo que escribimos acá se va a ver traducido acá en blogs. Entonces esperemos a que se generen los blogs. Y acá está la ecuación que nosotros acabamos de escribir. La ecuación puede ser más o menos compleja, pero pues siempre y cuando uno sepa llevar el orden con los paréntesis y todo eso, va a ser muy fácil venir acá a la parte del escritor de JavaScript, que si bien él elimina esos paréntesis innecesarios, pues nosotros, para que no nos perdamos, lo vamos a hacer de esa manera. Entonces ya él sabe cómo hacerlo y lo traduce a blogs. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es venir y poner eso en el log. Entonces vamos a escribir console log y vamos a poner otra vez un join. Entonces text y vamos a poner el join. Entonces acá vamos a poner el join y vamos a poner distancia. Y es importante acá, vamos a poner la distancia. Entonces variables, distancia. Y vamos a decir que es una distancia en centímetros. Este cálculo que especificamos acá es para una distancia en centímetros. Entonces ya va a quedar todo ahí escrito. Entonces, espacio, centímetros. Entonces ya con eso estaría listo nuestro código, que lo que hace es medir la distancia con el ultrasonido y ya lo estamos poniendo mediante el console. Entonces vamos a conectar el Circuit Playground y vamos a subirlo a la tarjeta. Entonces le vamos a poner un nombre, distancia-tutorial. Listo. Entonces vamos a darle download y vamos a subirlo a la tarjeta. Entonces ya él se sube solo. Entonces ahora vamos a ver cómo se haría el montaje físico. Entonces ahora lo que vamos a hacer es que vamos a ver cómo se haría el montaje. Tenemos aquí 4 cables macho-hembra. ¿Por qué? Porque como este sensor tiene las salidas de paticas, tiene las salidas así de pines, tiene unas salidas macho, entonces le vamos a conectar una salida hembra, una entrada hembra, y se las vamos a conectar con unos colores que podamos reconocer, como siempre el rojo positivo, el negro negativo, y para eco vamos a utilizar el verde y para trig el amarillo. Entonces, las puntas macho que nos quedaron las vamos a conectar a 4 cables caimán, tratando de mantener los mismos colores, pues ya sabemos que los colores no son necesarios, pero visualmente nos dan una pista más rápida y más acertada de qué estamos conectando. Y vamos a conectar el eco al A4, como habíamos dicho. Aquí hay una pequeña corrección en el código de MakeCode. Ya sabemos que tiene que quedar así, con el pin A4 en el código de MakeCode yo lo había dejado como A0. Ahorita cuando vayamos a ver
cómo se lee en los resultados, pues va a estar la corrección. Y vamos a venir aquí y vamos a conectar el eco al pin A4 y el trig al pin A3. Entonces el positivo siempre va a ir a BCC y el negativo siempre va a ir a GND. Cualquiera de las GND que hay, cualquiera de estas tres. Entonces vamos a ver cómo se hace el montaje físicamente y veamos cómo son los resultados que vamos a tener aquí en el datalog. Entonces vamos a ver cómo es. Bien, entonces vamos a ver cómo sería el montaje en este caso de el sensor de proximidad. Lo que vamos a hacer es que tenemos acá el sensor y tenemos las 4 salidas que ya habíamos dicho: GND, ECO, TRI y BCC. Entonces GND pues lo vamos a estar utilizando con el color negro, BCC con el color rojo, ECO con el verde y TRI con el amarillo. Entonces le conectamos un cable macho hembra y le conectamos la parte hembra acá al sensor, al módulo, y las partes machos pues las conectamos a los cables, así como hemos estado haciendo, a los cables de tipo Caimán. Entonces acá están conectados y pues están conectados con cables de los mismos colores. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a conectarlos acá a nuestro Circuit Playground, el negativo con el GND, el positivo a una salida de voltaje, el A4 que habíamos dicho que es el color verde y lo habíamos puesto en el código como el eco, y el amarillo al A3 que habíamos dicho que es el trig. Entonces vamos a hacer la prueba. Voy a poner en el video, voy a grabar aquí y pues voy a hacer la demostración un poco cómo se vería. Entonces, ¿cómo hago el montaje yo para probar que realmente esté funcionando? Ya tengo el código ahí cargado. Entonces voy a ponerlo acá en el filito, he puesto ahí provisionalmente. Tengo acá el módulo, ¿cierto? Y puse una regla. Entonces con una carta lo que yo voy a hacer es probar cómo se ven esas distancias reflejadas. Entonces lo voy a poner en un punto específico y eso se va a ver reflejado allá en el datalog. Entonces cuando hagamos la prueba en el computador, pues van a ver los resultados de este montaje precisamente. Entonces ya estamos aquí otra vez con el código. Acá está la corrección que debería hacer en el pin A4 Pulse Height. Y vamos a ir acá a la parte otra vez de Show Call Source Device. Entonces, aquí lo que va a hacer es que me va a estar marcando una distancia máxima. Él tiene una distancia máxima de unos 50 centímetros, un poquitico más dependiendo de las condiciones, pero pues en general yo lo he utilizado como hasta 60 o 70 centímetros, así con mucha tranquilidad, porque es que obviamente tiene que ser como un espacio abierto hacia lo que nosotros queramos medirle la distancia. Entonces ahí está midiendo más de 60 y pues máximo ya él medirá unos 100 o 70, pero la mayor fiabilidad está entre 50, 60, 70 centímetros. Entonces vamos a ponerlo en el espacio fijo como se vio en el video del montaje. Lo pongo ahí de tal manera que quede paradito. Y ahora voy a poner una carta en la regla. Entonces voy a grabar un video para que se vea paralelamente una cosa y la otra. Entonces voy a ponerlo acá. Se los pongo ahí abajito bien chiquitico. Entonces, lo que yo voy a hacer es que voy a poner una carta a 10 centímetros. Entonces yo la pongo a 10 centímetros y ahí se ve más o menos. Tiene un desfase porque obviamente no está exactamente graduado. Pero ahí está marcando 10 centímetros. Si yo la pongo a 20 centímetros, entonces ahí él me muestra 20 centímetros y así sucesivamente. A 30 centímetros también me mostraría lo mismo. Entonces, así es como funciona el medidor de distancia y pues esa información ya sabemos que la podemos registrar en esta parte del CSV o importándolo a un Excel. Entonces acá está todo lo que hemos ido midiendo nosotros. Entonces, con eso ya llegamos al final de este tutorial. El último reto que quedaría para ustedes sería utilizar tanto el servomotor como el medidor de distancia, así como ya hemos visto, sería juntar estos dos códigos de tal manera que podamos crear una especie de radar. Podemos mostrar la información aquí en el console log o de una manera mucho más visual que les quedaría mejor como un radar, sería utilizando esta partecita de los LEDs. Entonces podrían poner
que esté todo en verde y que cuando detecte algo el LED se ponga rojo para que pues en el ángulo de giro de los 180 grados se puede cubrir, entonces él les vaya marcando acá en el Circuit Playground en qué partecita ha encontrado cada una de las cosas. Entonces ese es el reto que queda para el final. Ya saben que el profesor va a sacar un estudiante al azar a sustentar esta parte específicamente. Entonces, pues pueden ver los videos una y otra vez para que se guíen y puedan juntar el código. Entonces, para eso, pues pueden utilizar las herramientas de ciclo, pueden crear un ciclo for. Entonces, for igual a 1 tu 180 y van recorriendo y se devuelven y así sucesivamente. Y van marcando rojo cuando encuentren una distancia, digamos, inferior a 10 centímetros o a la distancia que ustedes quieran. Entonces, ese es el reto para ustedes y este es el final del tutorial. Espero que les sea de mucha utilidad y pues nos veremos en una próxima ocasión.